Muchas bendiciones, hermanos y hermanas del canal En Defensa de la Fe. Les habla su hermano en Cristo, Natanael Baloyes. Para mí es una gran alegría poder compartir con ustedes el mensaje del Señor a través de la lección de la escuela sabática. La lección número 12 tiene como título ¿Cómo afrontar las malas decisiones? Vamos a orar para comenzar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de recibir tu perdón, de recibir tu gran misericordia, de ser muy amados por ti. En este momento pedimos que nos dirijas en el estudio de esta lección, que podamos deleitarnos en tu palabra, que podamos comprenderla y que por tu gracia la podamos poner en práctica. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Para comprender la historia de manera justa, hay que analizarla en el marco del gran conflicto entre el bien y el mal. Este conflicto siempre ha estado mediado por seres humanos que son entrenados y sirven de uno u otro lado del conflicto, desplegando sus estrategias, planes y acciones. Una de esas estrategias desplegadas por las huestes malignas ha sido utilizar las relaciones maritales, los impulsos y deseos sexuales para infiltrar la causa de Dios y tratar de neutralizar el efecto de la verdad divina en el corazón de la humanidad. La asociación con los paganos trae sus evidentes resultados negativos. El apóstol Pablo lo resume así: no erréis. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Primera de Corintios 15:33. Dios había ordenado, en Deuteronomio capítulo 7, versos 3 al 4, que sus hijos no se casaran con mujeres paganas, porque éstas los iban a manipular, hasta llevarlos a adorar a los dioses falsos que en realidad eran demonios, y esto causaría evidentemente su ruina nacional. La advertencia se hizo evidente con la historia de Israel en Sittim, cuando una princesa madianita llamada Cosbi lideró un ritual de orgía que hizo desviar a casi todos los israelitas que estaban acampando allí en Sittim. Esto lo encontramos en Números 25, 1 al 16. Ni las maldiciones que Balac quería traer sobre Israel, ni los encantamientos hechiceros y paganos de Balaán habían podido desviar a Israel. Sin embargo, la exhibición de una princesa madianita y un grupo de jovencitas entrenadas para la seducción sí fueron capaces de poner a Israel a los pies de Baal. La historia de Salomón, cuando sus mujeres paganas lo desviaron de la senda de obediencia, también nos muestra los efectos de la advertencia bíblica de no realizar uniones maritales con paganos. En la lección de esta semana, estamos viendo cómo Israel volvió a tomar malas decisiones y la reacción de Nehemías y Esdras no se hizo esperar. Otra vez la seguridad de Israel estaba en juego. Y el Señor necesitaba hombres valientes, hombres consagrados a su palabra, que pusieran freno a la apostasía del pueblo. La hermana de Huay nos dice lo siguiente: estas alianzas ilícitas ocasionaban gran confusión en Israel, porque algunos de los que las contraían eran hombres de posición encumbrada, gobernantes a quienes el pueblo tenía derecho a considerar como consejeros y buenos ejemplos. Previendo la ruina que aguardaba a la nación si se dejaba subsistir ese mal, Nehemías razonó fervorosamente con los que lo cometían. Señalando el caso de Salomón, les recordó que entre todas las naciones no se había levantado un rey como él, a quien Dios hubiese dado tanta sabiduría, y sin embargo, las mujeres idólatras habían apartado de Dios su corazón, y su ejemplo había corrompido a Israel. Profetas y Reyes, página 438. Lección para el día domingo. La reacción de Nehemías. Siempre que la ruta tomada por algunos integrantes del pueblo de Dios amenace la continuidad del plan de salvación, habrá hombres y mujeres que se levanten a defender el honor de su nombre.
Muchos integrantes del pueblo judío, aun con los lamentables ejemplos de ruina nacional causada por la desobediencia que condujo al exilio, no aprendieron la lección, y ahora, después del retorno, estaban tomando decisiones equivocadas. Y no cualquier decisión. Eran decisiones que en el pasado habían sido causa de muerte. Dios había prohibido expresamente celebrar uniones maritales con personas provenientes de pueblos paganos, por el peligro que entrañaba sustancialmente una unión así, es decir, de llegar a adorar a los dioses de esas naciones y provocar la ira del Señor. Sin embargo, sabiendo esto, los hijos de Israel, y peor aún, sus propios dirigentes, se habían unido con mujeres paganas. Algunos judíos, contrariando el mandato divino, habían tomado mujeres de Asdod, de Amón y de Moab. ¿Cuál era el peligro de estas uniones? Los habitantes de Asdod, según el primer libro de Samuel, capítulo 5, verso 2, adoraban a Dagón, el dios pez, hasta le habían construido un gran templo. Los amonitas, por su lado, practicaban el culto a Moloc, la deidad pagana que exigía pasar a los hijos de sus adoradores por el fuego. Segundo de Reyes 23:10. Los moabitas tenían como dios de devoción nacional al abominable dios Quemos. Números 21-29, Primero de Reyes 11:7. Los moabitas hacían sacrificios humanos constantemente a este dios. Este era un mal muy grande, que Esdras y Nehemías de ninguna manera iban a tolerar en medio del pueblo del Señor. Ellos sabían cuánto había costado construir el templo y la muralla. La pérdida de identidad nacional estaba en juego. Como mencionamos en la lección anterior, si los judíos perdían de vista a su Dios y a su mensaje, lo que seguía era la ruina nacional. Y el enemigo de Dios lo estaba consiguiendo, porque resultó que los hijos de estas alianzas ya no tenían la identidad que otorga el idioma a los pueblos. Ya no hablaban el idioma hebreo, en el cual estaba escrita la Torá, la Biblia de entonces. Por lo tanto, es evidente que aquí se advierte una estrategia del enemigo de Dios. La intención o el plan del enemigo de Dios era levantar una generación que desconociera el mensaje del Señor, que desconociera la cultura y los principios del pueblo de Dios, que desconociera el idioma hebreo, en el cual estaba escrito el mensaje del Señor, y a partir de ello, eliminar al Dios verdadero, al Dios de los judíos y del escenario mundial en las nuevas generaciones. De esa manera, los judíos iban a estar rodeados de dioses paganos y con una generación de jóvenes desinformados acerca del verdadero Dios y sus mandamientos. El enemigo una vez más desplegaba una estratagema muy audaz y ya estaba afectando gran parte de la nación. De manera simbólica, Nehemías les da un escarmiento público a algunos de los líderes para disuadir a las personas de cualquier impulso a ir en la dirección equivocada, a seguir el ejemplo de estos líderes. Los resultados podían ser catastróficos. Reflexión. La reacción de Nehemías es proporcional al daño que estaban causando las acciones de algunos líderes en Israel al conducir al pueblo a establecer uniones maritales con mujeres paganas. Así que en un contexto como este, era de esperar que Nehemías reaccionara y reprendiera a los líderes que estaban causando este gran mal en el pueblo de Israel. Además de esto, Nehemías invocó las maldiciones que, de acuerdo a Deuteronomio 30, alcanzaban a quienes desobedecían al Señor y no se arrepentían de sus pecados. Lección para el día lunes. La reprensión de Nehemías. Las acciones equivocadas de algunos líderes judíos, junto a muchos integrantes del pueblo que le siguieron en sus prácticas de uniones maritales con paganos, requerían una reacción contundente por parte de Nehemías. El lector desprevenido de la Biblia podría pensar que dicha reprensión fue desbordada, pero si analizamos los antecedentes de las claras instrucciones dadas por Dios y las consecuencias funestas
que vinieron sobre aquellos que desobedecieron el mandato del Señor, entonces podemos ver el cuadro completo. En los albores de la historia de la raza humana, una alianza entre los hijos de Dios y las hijas de los paganos llevó a la humanidad a la maldad generalizada. Llegó un momento en que solamente 8 almas de la enorme población antediluviana se puso de parte de Dios. Después de aproximadamente 2000 años de estarse multiplicando sobre la tierra al ritmo de crecimiento de seres humanos que vivían más de 500 años, era de esperarse una población abundante, para la cual 8 personas eran un porcentaje demasiado pequeño. Más tarde Isaac y Jacob, antepasados de los judíos, habían viajado lejos de su casa para cumplir el mandato divino de no emparentarse con los paganos cananeos. Los resultados fueron de gran bendición y continuidad del linaje de los siervos de Dios en la tierra. Dios se hizo llamar el Dios de ellos. Así se dio a conocer como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y ese es mucho honor para un ser humano. Las bendiciones derivadas del mandato divino fueron confirmadas cuando Israel iba camino a convertirse en una gran nación en los días de Moisés. Deuteronomio capítulo 7 versos 3 y 4. Esta vez Dios hizo acompañar su mandato de una bendición si se le obedecía, y después anotó que la grandeza de la nación estaría sujeta al cumplimiento de sus mandamientos. Entre estos mandatos estaba el claro precepto de no emparentar con paganos, pero el Señor también hizo saber de la maldición que sobrevendría sobre los desobedientes, y esto fue evidente en las desgracias que sobrevinieron sobre los reinos del norte y del sur, por la desobediencia que como cáncer fue dañando la grandeza nacional alcanzada por Israel cuando fue obediente al Señor. Esto tuvo sus comienzos en los días del rey Salomón. Por otro lado, es importante tener en cuenta que la prohibición de no emparentar con pueblos paganos no tenía matiz exclusivista, ni nacionalista, ni racista, porque está claro que muchos habitantes de otras naciones que se convirtieron al Señor hicieron parte del linaje de Israel y se integraron con gran éxito al pueblo de Dios. Por ejemplo, Séfora, Rahat y Ruth, entre otros personajes, se ubicaron en un sitial de importancia en la historia de Israel. Isaías 56, 6 y 7 confirma el mensaje del Señor respecto a este tema, y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo, y abracen mi pacto. Yo los llevaré a mi santo monte, y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Reflexión. La reprensión de Nehemías estaba justificada. Aunque Dios ama al extranjero, al que no pertenece a su pueblo, Él tenía una misión de mantener vivo su mensaje entre las naciones, y sus instrucciones, ayer como hoy, nos instan a no unirnos con los paganos en relaciones que menoscaben el honor de Dios. La reprensión de Nehemías buscaba mantener la bendición de Dios sobre el pueblo. Referente a esto, la hermana Elena de Huay, hablando de la obra de Nehemías, afirma lo siguiente: cuando les hubo presentado los mandatos y las amenazas de Dios, así como los terribles castigos que en lo pasado habían caído sobre Israel por este preciso pecado, se les despertó la conciencia y se inició una obra de reforma que desvió de ellos la ira de Dios y les atrajo su aprobación y su bendición. Lección para el día martes, titulada Esdras reacciona. Como siempre hemos anotado en este estudio de la lección, siempre habrá hombres de Dios que se levanten para vindicar el honor de su nombre.
En los días de Esdras, aunque los dirigentes religiosos, levitas y sacerdotes habían sido seducidos por el atractivo de las mujeres paganas y por esto no tenían la autoridad moral para denunciar el pecado, algunos dirigentes civiles se pusieron de parte de Dios y lo hicieron saber a Esdras. Esto le dio a Esdras la oportunidad de abordar el asunto de los matrimonios mixtos. Como erudito conocedor de la ley, de la historia de Israel y los efectos de la desobediencia, Esdras sabía a dónde conduciría el hecho de continuar en desobediencia. Todo el deshonor y la vergüenza pasada por los judíos en el exilio fueron claramente identificados por Esdras como consecuencia de las reiteradas acciones equivocadas del pueblo judío. Es decir, hablando más claramente, la ruina nacional, la esclavitud, el maltrato, todo esto llegó como consecuencia de abandonar abiertamente los mandamientos de Dios. El Dios protector de los judíos extendió su amor y cumplió su promesa al hacerles retornar a su tierra, pero los integrantes de su pueblo mostraban ingratitud. Otra vez buscaban la alianza con los paganos que les habían causado tanto daño. Es difícil comprender cómo Dios busca el bien de los seres humanos, pero muchas veces nosotros solamente procuramos nuestro propio mal. Muy triste, pero cuán real es esto. En Esdras capítulo 9, verso 12, se nos recuerda que la base de la prosperidad de Israel estaba en cumplir con la norma de mantener vivo el honor del Dios de sus padres, de vivir de acuerdo a la santa ley del Señor y de no mezclarse con el paganismo. Para ello la estrategia era clara: guardar la ley de Dios y no juntarse en matrimonios mixtos con los pueblos paganos. Hoy como ayer, las instrucciones de Dios siguen siendo las mismas, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Romanos 15:4. La orden del Señor: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, 2 Corintios 6:14, no se refiere solamente al matrimonio de los cristianos con los irreligiosos, sino a cualquier clase de asociación en la que las partes están en íntima vinculación y que requiere armonía de espíritu y de acción. El Señor dio directivas especiales a los israelitas para que se mantuvieran separados de los idólatras. No debían casarse con las mujeres de estos, ni darles las suyas en matrimonio, ni formar ninguna clase de asociación con ellos. Lección para el día miércoles. Esdras actúa. La condición del pueblo de Dios amenazaba con destruir lo construido hasta entonces. Retroceder no era una opción para Esdras, tampoco lo era quedarse en silencio ante el pecado manifiesto de Israel. La situación ya había echado raíces y era muy necesario tomar decisiones radicales. ¿Qué hacer en este caso si ya las familias estaban unidas bajo matrimonio? ¿Qué hacer si en muchos casos ya había hijos de por medio? La lección de hoy plantea situaciones muy complejas de manejar, pero veamos cómo lo manejó Esdras. El conocimiento que tenía Esdras de la ley, su interpretación y de todos los procedimientos requeridos en un matrimonio conforme a la Torá, le permitió arribar a la conclusión de que en realidad esas uniones celebradas con los paganos no habían cumplido con lo exigido por el matrimonio judío. En consecuencia se declaró que estos matrimonios eran nulos, en la forma y en el fondo. Por lo tanto, la solución era disolverlos. Esdras consideró que estos matrimonios estaban basados en un contexto pagano. No seguían el precepto de la ley de Dios para el matrimonio. Por lo tanto, en Judá no eran válidos. Así las cosas, aunque fuera muy duro de aceptar, los maridos debían despachar a sus esposas paganas y a sus hijos, que ni siquiera sabían el idioma y poco conocían la cultura judía.
resultándoles por ello más fácil adaptarse a las culturas de las naciones paganas del mundo circundante, de donde realmente provenían. Sin embargo, esta acción de Esdras solo tenía el propósito de ser aleccionadora y de corregir decisiones equivocadas que amenazaron con descarriar a toda la nación. Fue una medida radical y muy necesaria, pero su acción fue temporal. La obediencia debe provenir del corazón. Por eso la base del estilo de vida israelita debía ser amar al Señor su Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Deuteronomio capítulo 6, versos 4 al 5. Mientras esta base o fundamento no volviera a instalarse en los corazones y en las mentes de las familias, siempre existiría el riesgo de volver sobre sus sendas desviadas, como desgraciadamente ocurrió con muchos. Hoy como ayer, necesitamos líderes que despierten al pueblo, que enciendan la alarma y nos hagan comprender, aunque duela aceptarlo, que nuestras vidas deben estar más centradas en el Señor nuestro Dios. Líderes fieles y celosos de la palabra del Señor, que reprendan el pecado, pero que amen profundamente a los pecadores. Quizás para muchos sea muy costoso desligarse de aquello que han acariciado tanto, pero al costo que sea, es necesario abandonar aquello que nos aleja del Señor si queremos encontrar salvación. Dicho sea de paso, en esta frase no nos referimos a abandonar a la esposa o al esposo si éstos son incrédulos. Nos referimos en primer lugar a abandonar todo aquello que nos está alejando del Señor, que está sembrando semillas de maldad en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero también podríamos dirigirnos a aquel jovencito o aquella jovencita que aún no se han casado y que saben que la relación sentimental que están llevando a cabo con esa persona que no teme al Señor no está aprobada por el Señor, porque la persona en la cual están poniendo su afecto no es temerosa de Dios. Joven y jovencita, todavía estás a tiempo si no te has casado. Es mejor obedecer a Dios antes que a tu corazón y que a tus sentimientos. Ora, pídele al Señor que te dé la fuerza para hacer su voluntad. No sea que mañana te arrepientas y sufras mucho por no haber puesto en práctica el consejo del Señor. Lección para el día jueves. El matrimonio actual. La compleja situación a la que condujo la desobediencia de Israel es un claro testimonio de lo que causa desviarse de los caminos de Dios. Familias separadas, hijos lejos de los caminos de Dios, iglesia afectada por escándalos y mal testimonio entre los paganos. Esdras decide instalar un tribunal que estuviera a la medida de la situación, y en ese tribunal Esdras y los jefes de familia actuaron como jueces. Esdras capítulo 10, versos 16 al 17. Este tribunal tenía la finalidad de decretar como nulos estos matrimonios mixtos y de decidir el procedimiento de separación en cada caso. Para muchos es cuestionable la decisión de Esdras al promover y organizar la disolución masiva de estas uniones consideradas no válidas. Esdras 10:11, puesto que aparentemente esto se podría convertir en un mal precedente, sobre el cual muchas personas promoverían la separación de sus parejas no conversos, aun cuando se cumplan los requisitos que recomienda el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 7, versos 10 al 17. Sin embargo, es claro que el cristiano ante todo debe pedir y actuar con discernimiento. En tal caso, conviene separar dos aspectos para tener clara la situación y la ruta a seguir. En el caso de Esdras, se trataba de un asunto de seguridad nacional. Como se dijo en la lección del domingo, este plan del enemigo estaba llevando al pueblo a adorar otros dioses. Ya el pueblo de Dios no parecía tener al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, sino que tenía dioses amonitas y moabitas. La generación que se estaba levantando no conocía al Señor ni a la Torá, porque ni siquiera sabían leer el idioma en que estaba escrita la ley.
Por ello, lamentablemente, ni las mujeres paganas ni sus hijos tenían cabida en la nación. Al declararse estos matrimonios como no válidos, se abría la posibilidad para que estas mujeres y sus hijos se fueran a los países con los cuales estaban más identificadas. Segundo, en el caso que recomienda Pablo en 1 Corintios 7, 10 al 17, es bueno tener presente la frase, si él consiente en vivir con ella, lo cual quiere decir que este cónyuge respeta las condiciones morales y espirituales del cónyuge creyente y, conociendo el camino que él ha tomado, aunque no es cristiano, acepta no violentar su estilo de vida y considera que pueden vivir su vida matrimonial en condiciones que él consiente en aprobar y mantener. Esto implica que por esta tolerancia del cónyuge no creyente, más adelante la gracia del Señor pueda ganar su corazón y en su bendición, éste pueda convertirse al Señor. Pero ¿qué pasaría si no se convierte? La base del pacto en el pasado como en el presente es que Dios proveerá. Usted permanezca firme en el Señor. Hay una sustancial diferencia entre el caso que vivió Esdras en el Antiguo Testamento y el caso que plantea el apóstol Pablo. En el primero, unos integrantes del pueblo de Dios, sabiendo el claro mandato divino, salen a buscar esposas paganas y se unen a ellas en matrimonio. Pero en el caso que plantea Pablo, ambos son inconversos por un tiempo, y en algún momento de sus vidas se casan, y luego uno de ellos conoce al Señor, pero el cónyuge incrédulo consiente en vivir con su esposa o esposo, a pesar de que éste se entregó al Señor Jesucristo. Quizás porque considera virtuoso que su esposa o su esposo haga parte de una comunidad de creyentes. En estos casos, se recomienda mantener el vínculo conyugal con la otra persona. Es diferente mantener un vínculo matrimonial con alguien que no quiere vivir con su cónyuge creyente y por su fe decide pedirle el divorcio. Pongámoslo así, que el cónyuge incrédulo le diga al cónyuge creyente, o te quedas con tu fe o te quedas conmigo. Si eliges tu fe, si eliges a Cristo, yo quiero el divorcio. En este caso, el esposo o esposa creyente no puede obligar a su cónyuge a quedarse con él. Lección para el día viernes, para estudiar y meditar. Al llegar al final de esta lección, es importante abordar algunas reflexiones. Aunque los principios de Dios son eternos y absolutos, las culturas varían mucho. ¿Por qué debemos tener en cuenta estas diferencias al tratar de aplicar los principios de Dios a nuestra vida y situación? Una mente y un corazón santificados por la palabra de Dios y la acción del Espíritu Santo podrá discernir cómo aplicar los principios de Dios sin importar la cultura. La hermana de Huay nos dice, nuestra primera tarea tiene que ver con nuestro propio corazón. Debemos practicar los principios verdaderos que conducen a la reforma. El corazón se debe convertir y santificar. En caso contrario, no tendremos relación con Cristo. Estamos viviendo en los postreros días, cuando la manía referente al asunto del matrimonio constituye una de las señales de la próxima venida de Cristo. No se consulta a Dios en estos asuntos. La religión, el deber y los principios quedan sacrificados para seguir los impulsos del corazón no consagrado. No debiera haber mucha ostentación y regocijo por la unión de los cónyuges. Ni siquiera hay un matrimonio de cada 100 que resulte feliz, que lleve la sanción de Dios y coloque a los cónyuges en una posición que les permita glorificarle mejor. Las consecuencias de los casamientos deficientes son innumerables. Se contraen por impulso, rara vez se piensa en considerar sinceramente el asunto, y el consultar a aquellos que tienen experiencia es tenido por anticuado. En lugar del amor puro, existen el impulso y la pasión no santificada. Muchos ponen en peligro sus propias almas y traen sobre sí la maldición de Dios, entablando relaciones matrimoniales simplemente para satisfacer su fantasía. Me han sido mostrados los casos de algunos de los que profesan creer la verdad y han cometido el gran error de casarse
con personas incrédulas. Tenían la esperanza de que el cónyuge incrédulo aceptaría la verdad, pero éste, después de alcanzar su objeto, se halla más lejos de la verdad que antes, y luego empiezan los trabajos sutiles, los esfuerzos continuos del enemigo para apartar al creyente de la fe. Muchos están perdiendo ahora su interés y confianza en la verdad porque se han relacionado íntimamente con la incredulidad. Respiran una atmósfera de duda y descreimiento. Ven y oyen a la incredulidad y finalmente la aprecian. Algunos tienen el valor de resistir a estas influencias, pero en muchos casos su fe queda imperceptiblemente minada y finalmente destruida. Satanás ha tenido éxito en sus planes, obró por medio de sus agentes de manera tan silenciosa que las vallas de la fe y la verdad han sido vencidas antes que los creyentes tuviesen la menor sospecha del lugar a donde iban. En algunos casos los casamientos han sido incompatibles y prematuros en otros. El Señor Jesucristo nos advirtió que este estado de cosas existiría antes de su segundo advenimiento. Constituye una de las señales de los últimos días. Existió un estado de cosas similar antes del diluvio. La mente de la gente estaba hechizada acerca del matrimonio. Testimonios Selectos, tomo 3, capítulo 57, llamado Casamientos Antibíblicos. Los primeros 3 párrafos y el último párrafo. El tiempo ha pasado, las culturas han cambiado, pero sigue siendo muy válida la instrucción divina respecto a las personas que no profesan nuestros principios divinos. La instrucción es clara: no te casarás con ellas. Deuteronomio 7:3. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Segunda de Corintios 6:14. Hoy como ayer, en China o en Colombia, en Europa o en África, la verdad es la misma. Vosotros sois nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Gracias, hermanos y hermanas, por sacar tiempo para escuchar estos comentarios. Que el Dios eterno bendiga tu vida y la vida de toda tu familia. Que en el nombre del Señor Jesucristo podamos vivir siempre abrazados de su gracia, afirmados en su palabra y llenos del Espíritu Santo. Vamos a orar para terminar. Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Cuán grande es tu nombre en nuestro corazón. Señor, te damos gracias porque tu palabra nos confronta, nos muestra la verdad acerca de nuestro carácter, señala nuestro pecado, pero también nos señala de manera clara y contundente la solución de nuestro pecado, porque señala al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En este momento, Señor, levantamos altar de oración para pedir por aquellos jóvenes que todavía no se han unido en matrimonio, pero que están sobrellevando una relación ilícita con una persona incrédula o con alguien que se dice cristiano, pero que no vive los principios de tu verdad. Por favor, Señor, despierta esa conciencia de ese hermano o esa hermana para que no haga su voluntad, sino para que pueda hacer lo que tú mandas. Clamo por cada matrimonio de tu iglesia, Señor, para que sean solidificados en tu palabra, para que a esas familias entre tu amor eterno y salga de ellas el egoísmo, el orgullo, el rencor, el resentimiento, que ese esposo y esa esposa pueda ser la mejor versión de sí mismo porque vive en Cristo Jesús, que nuestros hijos puedan ver en papá y en mamá el carácter de Dios, que puedan levantarse como hombres y mujeres afirmados en tu amor, en tu disciplina y en tu justicia. Clamo por aquellos hermanos que están viviendo en lugares alejados de su familia, por aquel hermano o aquella hermana
que ni siquiera tienen una iglesia donde congregarse porque en el lugar donde viven ahora no hay iglesia adventista. Bendícelos, Señor, de tal manera que ellos puedan iniciar una congregación allí donde están y puedan comenzar como un foco de luz que ilumine toda esa ciudad, todo ese pueblo o toda esa aldea. Bendice a mis hermanos y hermanas que no tienen trabajo, o que tienen un trabajo pero les pagan poco, y por ello sufren mucho en su vida económica. Permíteles saber, Señor, que si te tienen a ti, tienen todo, y que nada les va a faltar porque tú eres su pastor y tú proveerás. Fortalece a tus hijos e hijas que están padeciendo alguna enfermedad. Permíteles saber que en medio de su dolor tú estás con ellos, fortaleciéndolos, consolándolos y guiándolos para que crezcan espiritualmente en tu palabra. Gracias porque escuchas nuestras oraciones y porque las respondes de acuerdo a tu sabiduría y a tu gran misericordia. En el nombre sagrado y santo de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén, Señor. Maranata, mis amados hermanos. Estemos listos, estemos preparados por la gracia del Señor, porque nuestro Rey viene pronto.